Hola bonitos, estoy tardando un poco más de la cuenta en sacar los vídeos porque el trabajo no me deja apenas tiempo, pero poco a poco irán saliendo, no os desesperéis porque voy tan rápido como puedo. Ya continuamos con el manga de Dr. Stone, que ya tenía ganas de continuarlo porque la verdad es que se me hace muy divertido resumirlo, creo que es el manga con el que mejor me lo paso. En el vídeo de hoy vamos a ver la mitad de la saga del origen de la petrificación. Vamos a ver el arco de la era de la exploración al completo, que son los capítulos del 83 al 100, es decir, esto sería la continuación de la segunda temporada del anime. Pues vamos a empezar. ¡Ikimashou! Para salvar a Tsukasa, la única opción posible en ese mundo era usar el poder sanador de la piedra petrificada. Senku viajaría en busca de la fórmula de petrificación al otro lado del mundo, en algún lugar de Sudamérica, pero mientras tanto criogenizarían a Tsukasa para que pudiera mantenerse con vida hasta que Senku volviera con la cura. Para ello tendrían que hacer una nevera, que por suerte podrían utilizar algunos pistones del gorila de vapor y los filamentos de oro del teléfono. Una nevera también les podría servir para mantener los alimentos frescos, pero para eso Senku iba más allá. Con el rayo petrificador podría mantener la comida fresquísima todo el tiempo que quisieran. Una vez el frigorífico preparado, Senku y Tsukasa tienen una breve conversación en la que Tsukasa les recomienda que llevase a Taiju y Chrome en su viaje, y le habla de Minami, una chica reportera que le ayudó a seleccionar los candidatos a revivir. Una vez Tsukasa quedó criogenizado con éxito, Gen propone un concurso que ayudaría a unir a la gente de ambos reinos con el objetivo común de construir un barco que los llevase al otro lado del planeta. El concurso sería de diseño de navíos, lo que era precisamente el fuerte de los aldeanos, que siempre habían vivido rodeados de agua. Jo también se interesa en participar, aunque hizo un poco de trampa al espiar la propuesta de Magma. Magma consultó a los veteranos de la aldea por teléfono para recoger ideas y le confesó a Mantle que no buscaba matar a Senku, pero no se había rendido en la lucha por el puesto de jefe de la aldea. La propuesta de Magma dejó a todos impresionados, la de Jo fue bastante ridícula y la de Senku exageradamente extravagante, pero fue la que el pueblo eligió y con tanta mano de obra disponible se pusieron a trabajar. Senku entonces va en busca de Minami, la reportera de la que le habló Tsukasa, ya que era la más indicada para ayudarle a buscar a un capitán genio, un experto en navegación, el mejor que pudiera encontrar. Para ello se dirigen al lugar donde en su día había una academia náutica, y entre los estudiantes que desenterraron, Minami se sorprende al encontrar a Ryusui. La familia de ese chico tenía todo un imperio náutico, incluso la academia le pertenecía, era exageradamente rico, de pequeño montaba barcos dentro de botellas y en secundaria navegaba con sus barcos por todo el mundo. Parecía alguien bien experimentado, y aunque Minami advierte de que su personalidad era intratable, un niño rico engreído que les daría muchísimos problemas, Senku lo despetrifica sin dudar, aunque nada más hacerlo se dan cuenta de que la reportera no exageraba. A Ryusui le entusiasmó la idea de viajar al otro lado del planeta. El barco tenía buena pinta y además hizo una demostración de su instinto marinero al predecir con exactitud que se acercaba una gran tormenta primaveral con torbellino incluido. Gracias a su aviso pudieron prepararse para soportar la tormenta y proteger el barco. En esos 3700 años, los árboles habían evolucionado de forma que la madera resultante era bastante débil, pero todo eso le parecía un reto. Solo necesitaban dar con el combustible indicado, uno que no fuera tan pesado como el carbón. Necesitaban al rey de los recursos naturales, el petróleo. Chrome se monta el equipo definitivo con la visión de Kohaku y el oído de Ukyo, y los tres parten en busca de cualquier rastro sobre petróleo. Ryusui sabía que necesitaban de sus habilidades para poder navegar, pero el viaje era largo y peligroso, cargaba con mucha responsabilidad por la vida de todos, así que pidió que, a cambio, como pago, se le cedieran todos los derechos de explotación del petróleo que encontrase. Es decir, que si los demás querían petróleo, tendrían que comprárselo a él. Por supuesto, para poder pagar necesitaban dinero, así que Ryusui se inventa su propia moneda de cambio, lo cual atrajo la atención de todos, que comenzaron a hacer trabajitos para Ryusui y así ganarse la paga. Minami estaba preocupada por la avaricia que estaba despertando Ryusui entre la gente, pero a Senku no le importaba, de hecho le venía bien, pues se las arreglarían para usarlo en su contra. Mientras tanto, el equipo de exploración se encuentra con algo totalmente inesperado. La zona de Shizuoka, donde Senku les dijo que encontrarían el petróleo, tenía unas gigantescas cataratas. La geografía había cambiado mucho. Hablando con Senku por teléfono, este les explica que el monte Fuji debió de erupcionar varias veces durante todos esos años, por lo que los mapas que habían hecho eran inútiles. Necesitaban hacer un nuevo mapa y la única forma de ver la nueva geografía era volando.
Senku ahora necesitaba que la gente recolectase toneladas de cáñamo, así que Gen tira de su labia para chantajear a todos los obsesionados con el dinero, pues si no conseguían el petróleo, esos billetes no serían más que papel. Por ello se ven obligados a colaborar en todo lo posible, y con todo ese cáñamo recolectado, lo que harían sería un globo aerostático. Necesitaban una cantidad estratosférica de lino que sacarían del cáñamo, y para eso se encargaría el equipo de artesanía de Yuzuriha. Primero se presiona el cáñamo, el cual dejaría a la vista el lino, que se enrollaría con ayuda de un husillo. Después de conseguir los hilos suficientes y con ayuda de un telar, se irían tejiendo para dar la tela. Pero el telar que usaban era demasiado primitivo, así que Senku y Kaseki se ponen manos a la obra y le fabrican un telar mega profesional, que haría el trabajo mucho más fácil y rápido. Después de mucho trabajo, por fin consiguen la cantidad suficiente de tela de lino. Algunas partes salieron defectuosas ya que transpiraban demasiado y tuvieron que repetirlas, lo que le dio una gran idea a Gen. Con el lino sobrante defectuoso, harían prendas de vestir que venderían a cambio del dinero de Ryusui. Ryusui, de hecho, como era tan avaricioso y consumista, se dejó casi toda su fortuna en ropa, y ahora Senku y Gen eran asquerosamente ricos. Todo estaba ya listo, y junto a Senku podrían subir en el globo otras 2 personas más. Uno de ellos debía de ser alguien experto en corrientes de aire, es decir, Ryusui, pero en vez de pedírselo directamente, Gen realiza otro de sus trucos. Quien sacase las cartas de los Jokers de su baraja serían los 2 privilegiados que volarían por primera vez en ese nuevo mundo. Ryusui creía que Gen haría un truco para que él ganase, pero no resultó ser así. La estrategia era que Gen sacase un Joker, y al ver Ryusui que no le había tocado, le compraría el Joker como buen niño rico caprichoso que era. Chrome llegó justo a tiempo para participar en el sorteo, no se quería perder por nada del mundo ese primer vuelo, así que Gen le echa una mano para que sacase el segundo Joker. A escasos minutos del amanecer, el globo despegó. Llegaron a una altura máxima de 1200 metros, por lo que vieron el amanecer antes de que el sol alumbrase el campamento. Chrome acababa de comprobar por sus propios ojos que la Tierra era redonda, lo que le hizo emocionarse. El objetivo del vuelo era llegar a la aldea Ishigami, dirección oeste. Mientras que a pie se tardaban 2 días, en globo tardarían cerca de 2 horas, y como el viento no iba a su favor, viajarían aprovechando las áreas de bajas presiones, que al girar en sentido contrario a las agujas del reloj, los arrastrarían en esa dirección. Pero el viaje no iba a ser tan fácil, ya que se acercaba un cumulonimbus, las nubes gigantescas que crean las tormentas, y el mayor enemigo de un globo. Para más Inri, un pájaro debió de estrellarse contra la parte superior y desgarró el escape. La nube los iba a tragar, así que Chrome decide que lo mejor sería entrar con todo para salir expulsado. Para darle un chute de máxima potencia a la ignición, Senku sacrifica el último bote de suero despetrificador, lo cual dio el empujón suficiente para escapar por encima del cumulonimbus y llegar así a su destino. Los aldeanos allí prepararon un banquete para dar la bienvenida a Senku, y al ser todos los platos de pescado, Ryusui decidió que en los 2 años que tendrían que pasar allí mientras preparaban el barco y encontraban el petróleo, él daría con multitud y variedad de ingredientes sabrosos. Mientras Ukyo y Chrome exploraban desde la tierra, Senku y Kohaku observan el terreno desde el aire, y gracias a la cooperación de ambos grupos dieron con una manada de cabras salvajes. Esa noche se dieron un festín de carne, y Ryusui comprendió que la razón por la que la aldea no se había expandido más fue por la falta de comida. De hecho, antes la aldea era mucho más numerosa, pero por una época de mala pesca muchos perecieron. Ryusui entonces prometió que jamás volverían a pasar hambre. Sería el hombre más codicioso del mundo, pero Senku y Kohaku empezaron a comprender que su codicia también era por el bien común. Así fue que investigando desde el aire encontraron un gran campo de trigo. En el viaje en barco necesitarían grandes suministros de comida que tardase mucho en caducar, y el pan era imprescindible, aunque Senku se refería al pan seco y duro, por mucho que Ryusui pensase en manjares de panadería. Kohaku llevó sacos de semillas de trigo al imperio de Tsukasa, y allí Taiyu se ganó la corona del rey de la comida, es decir, el sombrero de paja, al ser el único que consiguió hacer crecer el trigo en suelo árido, gracias al truco de las almejas molidas que Senku le dio hacía tiempo. Una vez que las plantaciones de trigo dieron sus frutos, cocinaron el primer pan de la nueva historia. Era un manjar para los aldeanos, pero algo terriblemente asqueroso para los del gusto refinado de la época moderna. Necesitaban un chef experto con urgencia, pero no tenían más fórmula despetrificadora y no había forma de conseguirla tras la destrucción de la Cueva de los Milagros. Ryusui necesitaba a su mayordomo François con urgencia, y sin duda Minami debía de conservar un poco de fórmula al tratarse de la encargada de elegir las
despetrificaciones del imperio, debió de hacerse con un poco de fórmula para su uso personal, y así fue. Pero a cambio Gen tuvo que hacer de las suyas y ofrecerle algo que estuviese a la altura con lo que hacer el trueque, que descubriremos más adelante. Se desconocía si François, el mayordomo de Ryusui, era hombre o mujer. Ryusui nunca prestó atención a su género ni a los detalles de su nombre, y ni siquiera Nikki y Yuzuriha, que lo vieron desnudo, tuvieron tiempo de comprobarlo, pues se vistió instantáneamente. Yo lo trataré de masculino en los resúmenes para no liarnos, porque todos le llaman François y es un nombre masculino en francés. Al presenciar François la aberración que habían hecho con el pan, decide deleitarlos a todos con un plato capaz de mantenerse en buen estado por más de 10 meses, un cristolen de mantequilla de cabra. Atraparon algunas cabras para la mantequilla, secaron en alcohol algunas frutas, François lo amasó todo y con un pequeño truco de Senku generando gran vapor de agua dentro del horno, quedó un pan perfecto, delicioso y altamente resistente a la caducidad. François, por supuesto, les enseñó una buena receta de pan común, sin necesidad de levadura, pues en realidad la levadura se encuentra en el mismo ambiente o en la piel de las frutas. Ya que sin duda despetrificar a François fue la mejor decisión que pudieron tener, todavía había que compensar a Minami por haber entregado su suero. Minami y Kaseki viajaron a la aldea en un mejorado gorila de vapor y Senku comenzó a fabricar la deuda de Minami. Mientras Kaseki se encargaba del trabajo artesano, Senku le enseñó a Chrome cómo hacer un espejo, con hidróxido de sodio, plata, amoníaco y azúcar. Pero no era un espejo lo que Minami quería, faltaba un paso más. Juntando el espejo con la estructura que Kaseki había preparado y lavando el interior con agua salada, dieron de resultado el daguerrotipo, la primera cámara de la historia de la humanidad. Minami estaba emocionada. Como reportera innata necesitaba poder fotografiar la construcción desde cero de la civilización y llevar el registro de ese nuevo mundo. Aunque Senku rompió el emotivo momento al haber preparado decenas de cámaras más para poder explorar mucho mejor el paisaje desde el aire. Al menos sí que le dejaron que la primera fotografía la tomase Minami, un retrato a Senku como líder de la nueva civilización científica con la pose famosa de Einstein. Las estaciones pasaban. Senku y Ryusui querían tomar tantas fotografías como fuera posible antes de las nevadas. Chrome y Ukyo exploraban por tierra y los demás recogían las cosechas de otoño. Ryusui quería un restaurante para François, pero no uno cualquiera, lo quería de comida gourmet. Así que François comenzó a establecer un menú. El primer plato que crearía sería trufa negra de riel de carne de jabalí. El jabalí lo encuentran con facilidad gracias a Suika y les hacen una granjita, pero para la trufa necesitaban la vista privilegiada de Kohaku inspeccionando las fotos en busca de ese manjar. Sin embargo, en vez de trufas negras, lo que encontró fue un posible yacimiento de petróleo. Mientras todos van a buscarlo, Suika y François utilizan a un jabalí domesticado para encontrar las trufas. El olor de la trufa es parecido a la feromona del jabalí, por eso son expertos buscadores de trufas negras y también devoradores de ellas en cuanto las ven. Pero el perrito de Suika estaba allí para salvar el día y desentierra muchas más. El grupo de Senku no daba con el yacimiento, estaban agotados. Entonces Senku recuerda cómo fue encontrado el yacimiento de Sagara en 1872. Resulta que lo encontraron gracias a un jabalí que olía a petróleo, debido a que le gustaba revolcarse allí. Los jabalíes debían de saber dónde. Por suerte, Senku llegó a tiempo antes de que François sacrificase al susodicho. En efecto, el jabalí que olía raro los llevó hacia el yacimiento. Con el petróleo descubierto estaban a un paso de poder navegar hacia Sudamérica. Pero primero, y tras construir una lancha que usaría el petróleo en forma de gasolina, Senku decide crear un GPS para facilitar la navegación. Para ello utilizarían un faro en tierra que emitiera ondas electromagnéticas y desde el mar, Ukyo haría de receptor con su oído para localizar la señal con la antena. De esa forma, desde el mar consiguen utilizar el teléfono, pero en medio de la llamada de pronto unas grandes ondas electromagnéticas interfirieron y en código Morse preguntaron una y otra vez ¿por qué? Al responder Senku si esa persona al otro lado se trataba de la mente maestra detrás de la petrificación, el mensaje se cortó. Al volver a tierra, crearon una especie de consejo de los 5 generales para debatir la situación. Esa persona, el hombre del por qué o why en inglés, si de verdad es quien convirtió el mundo en piedra, debió de petrificarse también a sí mismo para poder seguir con vida después de 3700 años. No estaban seguros de que se tratase de un enemigo, pero no tenían razones tampoco para creer que fuese amistoso, y menos con ese mensaje. Como no pudieron localizar de dónde procedía la señal, Senku decide crear un radar para rastrear
rastrearlo. Kaseki hizo un frasco de vidrio, Senku lo llenó de esfalerita mezclada con agua, lo que dio una pintura fluorescente que se pegó al fondo. Luego Kaseki crearía un tubo de vacío en su interior, cuyos electrones saldrían disparados hacia el fondo del frasco iluminando la pintura. Básicamente habían creado el tubo de rayos catódicos, el mismo formato de las antiguas televisiones de tubo. Ahora necesitaban que el rayo de luz se moviera, así que con dos plaquitas de cristal a modo de sándwich, los electrones rebotarían y al conectarlos con la antena ya estaría listo para captar cualquier cosa invisible al ojo humano. Según si se colocaba en antena o en altavoz, podía servir de GPS, radar o sonar, con el que aprovecharon para pescar grandes bancos de peces que luego François cocinaría en su restaurante. El siguiente paso sería trabajar en los motores del barco. El problema era que necesitaban muchísimo hierro y la arena de hierro que recogían del río era ya bastante escasa, así que a Chrome se le ocurre usar el radar a modo de detector de metales y sale de expedición en busca de hierro. De esa forma consigue dar con un gran depósito de hierro, que no tardarían en convertir en una mina. Contaban con más de 100 personas, así que dividiéndose el trabajo entre todos implementarían un sistema de montaje súper rápido y podrían crear una red de distribución de materiales por todo el reino de la ciencia. Incluso con el petróleo aprovecharían para crear carreteras de asfalto para que el gorila de vapor no sufriera en los tramos más escarpados. Haciendo cálculos de lo que podían tardar en terminar el barco y teniendo en cuenta que deberían darse prisa en buscar a la persona del porqué, Senku cree que deberían de reducir el tamaño del barco a algo más simple. Ryusui, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. De niño, siempre que le ponían un impedimento, se las arreglaba para superarlo. Si no le subían la paga, invertía lo que tenía para conseguir más dinero. Si no le dejaban jugar a videojuegos de carreras de realidad virtual, mandaba a construir un circuito para él solo. François estaba orgulloso de él, pues si quería algo iba a por ello. El deseo era la justicia, y su mayor objetivo era poder construir él mismo su propio barco velero a escala real. Y eso era lo que iba a hacer. La ambición de Ryusui motivó a Senku. Estos dos genios locos juntos eran imparables. A pequeña escala el barco quedó bastante bien y Ryusui hizo algunas mejoras al diseño de Senku. Luego desmontaron el barco y con ayuda de una copiadora crearían las piezas una por una. Con una copiadora, de hecho, fue como se hicieron los jeroglíficos de Nazca. Sin embargo, aún necesitaban mucho tiempo para poder construir el casco del barco y los motores, que además requerían de mucho hierro. El invierno llegó y el ritmo de producción bajó, así que se tomaron un descanso para hacer unos juegos de invierno. Pasó la primavera, el verano y el 10 de septiembre del año 5741 el barco velero llamado Perseo fue completado y se registró en una fotografía. Se le llamó Perseo porque fue quien acabó con Medusa, el monstruo que convertía a la gente en piedra. Le iba como anillo al dedo. Ese día el reino de la ciencia se dividiría en dos. El equipo de aventuras por el mundo, que viajaría en el barco, y el equipo de desarrollo de la humanidad, que se quedaría en tierra. Y entonces Ryusui comenzó a pronunciar los nombres de los elegidos para el viaje. Estos serían Senku, Chrome, Kaseki, Yuzuriha, Ukyo, François, Taiju, Yo, Kohaku, Miki, Magma, Ginrou y Gen. También se llevaron encarcelados a Homura y Hyoga, ya que si los dejaban en tierra sin vigilancia de los más fuertes, podrían escapar. Perseo por fin zarpó, y aunque Ginrou se quedó en tierra por miedo, al final cambia de idea y sube a bordo rescatado por Taiju. El viaje había comenzado, pero antes de dirigirse hacia América, Senku necesitaba ir a la Isla del Tesoro, la isla en la que su padre y los astronautas aterrizaron, donde quizás encontrasen la cápsula espacial y donde nacieron las 100 historias. Y hasta aquí este resumen. El siguiente arco estoy segura de que os va a gustar mucho porque se pone muy interesante, así que aseguraos de tener la campanita activada. Y os recuerdo que los que se unan al canal con el rango de Alien pueden decidir cuál será el próximo resumen que suba. Le doy toda la prioridad a lo que esos miembros decidan, así que yo lo dejo ahí en el aire. Nos vemos en el próximo vídeo tan rápido como pueda. ¡Matani!